¿Qué tal? Bienvenidos, gracias por estar una vez más en Con los Refugiados, este programa que hacemos entre ACNUR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es infancia y cultura. Desde el ACNUR tenemos pues varias colaboraciones con organizaciones, con socios, en las cuales pues podemos acercar el tema, ¿no? de la protección de las personas migrantes, de las personas refugiadas, bueno, a través de la cultura. Y por eso me da muchísimo gusto tener hoy con nosotros, porque además hoy es el tema cultural, pero enfocado en niños, a Guadalupe Beltrán. Ella es de Proyecto Taika. Muchas gracias, Guadalupe, por estar aquí con nosotros. Gracias. Tenemos también a Irma Uribe. Ella es la directora de la editorial infantil Ate con Queso. Gracias. Muchas gracias, Irma. Y está con nosotros Micaela Gramajo. Ella es de Proyecto Perla y produce y es autora de una obra con la que colaboramos, que es Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Gracias, Micaela, Hola. por estar aquí. Muchas gracias. Pues antes de entrar en detalle de lo que están haciendo cada una de ustedes con, pues digamos, las iniciativas que manejan, me gustaría plantear por qué trabajar con niños y niñas, ¿no? Porque pues al final pues es algo pues que requiere cierta especialización, pero me imagino que también nos da ciertos satisfactores distintos a trabajar con población adulta. Entonces, no sé si podemos empezar un poco hablando de eso, Guadalupe. Cuéntanos de la experiencia que tienes, por qué enfocarse en la infancia. En la infancia. Bueno, en el caso del trabajo que hacemos con población migrante, nos hemos percatado que los niños y las niñas de repente parecieran ser otro mundo, inclusive ajeno a la propia familia. Obviamente los requerimientos que las familias tienen en esos momentos, que son cubrir las necesidades básicas, hacen que muchas veces se olviden de ellos. Están inmersos los papás en sus problemáticas administrativas, sociales, todo lo que ellos vienen arrastrando de sus países de origen y hacen que los niños, pues bueno, queden un poquito relegados, sin darse cuenta que los niños están interpretando y construyendo toda una historia a partir de lo que ellos están viviendo y que se está dejando a un lado. Entonces nosotros tratamos precisamente de abordar a los niños para ver qué es lo que está sucediendo con ellos y de alguna manera ir entrelazando las historias de los papás para que ellos percaten lo que está sucediendo y pues bueno, generar nuevas cosas en los niños, porque finalmente ellos van a ser, aunque suene allá muy trillado, el futuro. Y esos niños son los que necesitan fortalezas para ir reconstruyendo toda esta historia que ellos muchas veces no entienden qué es lo que está pasando. Perdón, sus padres, ¿qué les comunican en lo que tú has podido ver? Los padres de estas familias, ¿no? Migrantes, refugiadas, ¿qué comunican los padres a los hijos y en dónde hay que pues entrar, ¿no? Para a lo mejor que tengan un mayor entendimiento, ¿no? De la situación por la que Es están pasando. interesante porque como hay papás fatalistas, pero en extremo casi con historias terroríficas que no dudo que sean, pero la manera en que ellos las expresan hacia los niños la van a interpretar de una manera muy diferente. Entonces ahí es donde está el riesgo. ¿Qué es lo que estamos comunicando a los niños y cómo lo están interpretando? O aquellos papás que no pasa nada, vamos a esperar a ver qué sucede y los niños están en la misma postura. Entonces sí necesitamos como que ir entrelazando y que también los adultos vayan siendo responsables de esas historias, porque no podemos dejarlo a un lado. Irma, voy contigo y antes de entrar, digamos, en el libro que estamos en colaboración juntos, pero también ustedes han enfocado en el público infantil desde la primera infancia, ¿no? Sus libros de Ate con Queso dice los primeros desde 0 a 3 años, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco de eso, por qué enfocarse en este público, ¿no? Bueno, Ate con Queso está enfocado justo en niños y niñas que no leen y es chistoso porque hacemos libros para niños y niñas que no saben leer todavía. Y nosotros lo que pasa es que entendemos los libros como objetos de juego y como herramientas de desarrollo y justamente nuestros libros están hechos para jugar, por eso tienen el material que tienen también Bolay. Tienen un material que se siente con papel, pero no se rompe, se puede mojar, se puede lavar, no corta, no es tóxico y no tiene grapas. Y es justo porque esta interacción con el objeto, sobre todo cuando hay un puente, que puede ser el papá, la mamá, la tía, la abuela, un adulto, cualquiera que esté acompañando la lectura y que esté acompañando el juego, el libro se vuelve un potenciador de desarrollo de muchas maneras, ¿no? El libro es un estimulante de desarrollo cognitivo, de desarrollo motor fino, grueso, de desarrollo del lenguaje, incluso de desarrollo emocional y apego. Y en contextos de crisis o en situaciones de crisis como es la migración, el libro también se vuelve una herramienta muy fuerte de desarrollo emocional y como un gancho para detenerte de algo cuando estás
en medio de una crisis, ¿no? Entonces, no es nada más la literatura, que es ya en sí misma como una herramienta cultural y una herramienta emocional muy fuerte para los niños para desarrollarse, sino también es la parte de desarrollo infantil, como ahorita decía Guadalupe, como generalizado, ¿no? Como para darles a los niños en situaciones de crisis un momento de recreación, un momento de cultura, un momento de historias, de vínculo, un momento de paz, en medio de una situación que puede ser pues, muy compleja de muchas maneras diferentes. Y cuéntanos también, porque sí llegan a estas poblaciones igual en situación de vulnerabilidad, es decir, sus libros llegan a pues el niño que afortunadamente sus papás pueden pues comprarle el libro, pero además llegan a las poblaciones pues que a lo mejor no lo pueden comprar, pero lo van a recibir, ¿no? Sí, exacto. Date con que eso nace de un contexto de una brecha de aprendizaje que se da en la primaria. Nosotros identificamos esta brecha en quinto de primaria en donde los niños dejan de aprender a leer para empezar a ser evaluados a través de la lectura. Y esta brecha se da por muchísimas razones. Una de ellas es falta de estimulación en la primera infancia, antes de ir a la escuela, antes de la educación formal. Y es por eso que nosotros tratamos de que todos los niños tengan libros en su casa y esa es la misión de Ate con Queso, como garantizar el acceso a libros infantiles en los hogares mexicanos. Y como partiendo de esto tenemos un modelo 1 a 1 en el que por cada libro que vendemos regalamos el mismo libro a una familia en desventaja. Y esta entrega sin costo se acompaña de un taller para los adultos que son los cuidadores primarios de estos niños, que pueden ser sus mamás, sus papás, sus tías, sus abuelas, quien sea, en donde les enseñamos a esas personas a usar el libro como una herramienta de desarrollo y un objeto de juego en la casa. Sí, porque traen hasta el final una guía, ¿no? De lectura que ayuda justamente a leer ese libro. Justo al final del libro trae nosotros le llamamos una guía, es una sección para los adultos, en donde les decimos cómo usar ese libro en particular para estimular diferentes áreas del desarrollo de los niños, también a través de diferentes edades que les puede llegar los libros a su casa. Micaela, desde el teatro, ¿no? También, que es otro ámbito de la cultura, pero ustedes también se han enfocado desde Proyecto Perla en niños y niñas. Cuéntanos por qué es esto y cuál ha sido la experiencia, ¿no? Pues Daniela Arroyo y yo somos actrices especializadas en dirección, en realidad egresadas de la UNAM, y empezamos a trabajar como actrices en un montón de obras que nos invitaban a trabajar para público infantil. En ese proceso de muchos años de trabajar en obras de otras directoras y otros directores, como que empezamos a hacernos un montón de preguntas justo en relación a desde dónde y cómo trabajar para las niñas y los niños. Empezamos a identificar fenómenos que no nos gustaban tanto, como que en esta relación de trabajar para los niños casi siempre se da una relación muy vertical en la cual los adultos les vamos a enseñar algo a los niños y a las niñas que no saben. Y entonces nosotros lo tenemos que enseñar, ¿no? Porque pues, sabemos mucho más. Y entonces nosotras pensábamos, ¿cómo desarmar esto? Que esto es algo que sucede en todos los campos de la vida para las niñas y niños, porque siempre los padres, las madres, las maestras y maestros, en fin, siempre hay un adulto diciéndoles algo, cómo comportarse, cómo ser, cómo pensar, cómo sentir. Y en específico en el mundo del teatro, pues claro, una beta ultra didáctica, aleccionadora. Y bueno, a nosotras nos interesaba podernos correr de ese lugar para investigar cómo compartir con niñas y niños desde otro lugar, desde el intento, sabiendo que podíamos fracasar, desde el intento de buscar una horizontalidad, una nueva forma de relación en la cual nosotras como adultas no tenemos nada que enseñarles, tenemos las mismas preguntas, solo por llevar más tiempo caminando el mundo, no sé si tenemos más respuestas. Y pues es en esta búsqueda en la cual vamos desarrollando nuestros proyectos, ¿no? No podría decir hemos triunfado, pero intentamos al menos poderles dar una experiencia que tenga un goce estético. El teatro, a diferencia de otras disciplinas artísticas, para mí tiene la maravilla del encuentro, de estar juntas y juntos en un edificio, en un espacio cualquiera, mirarnos a los ojos, dolernos y alegrarnos de las cosas que nos alegran y nos duelen, pero en ese encuentro, ¿no? En ese intercambio que sucede en vivo. Y sí, los temas que abordamos en nuestras obras quizás tienen que ver con... Tratamos de escuchar, digamos, las preguntas que ellos y ellas pudieran tener y a veces no serán las que
las que uno como adulto pensaría, estas son, ¿no? Eso nos obliga también a estar permanentemente cerca de las niñas y los niños para poder, pues eso, estar identificando como qué se están preguntando, y es a partir de allí que trabajamos, ¿no? Y en el caso de cosas pequeñas, bueno, ya hablaremos más. Ya hablaremos más, pero recuerdo porque hablé con Daniela hace poco y ella decía, a veces tenemos funciones de teatro solo para niños y niñas, o sea, una función escolar, donde todo el público son niños y niñas, y tenemos funciones donde van pues todas las familias. Y decía que era diferente. Sí, es súper diferente. Pero, ¿en qué sentido? O sea, quería preguntar eso, ¿no? Bueno, lo primero para decir es que en el teatro los adultos, si nos aburrimos o lo que sea, pues tenemos como todo un código de comportamiento que hace que nos quedemos en silencio viendo la obra pensando, maldita sea, ¿por qué vine a ver esta obra? Es muy aburrida, o, ¿no? O me enoja el tema y no me gusta cómo lo están tratando, o qué malos actores y actrices. Pero nos quedamos callados, ¿no? Ya pasamos la época de los tomates y entonces, pero las niñas y niños no tienen ese filtro todavía, lo cual a mí me parece maravilloso. Terminan siendo, aunque las papás y mamás y maestros, como, no, quédate sentado, guarden silencio, tal, no tienen todavía ese código tan entendido. Y eso a nosotros como creadoras nos permite todo el tiempo saber dónde están los problemas de nuestra obra. Porque cuando tú sientes que tienes a las niñas y a los niños súper, súper interesados, no necesariamente tienen que estar riendo o expresando, digamos, vocalmente lo que pasa, pero están atentos, ¿no? Se sienten en la columna vertebral, en la mirada, en todo, que están ahí, ¿no? Y es muy fácil darte cuenta cuando ya no están, porque empiezan a luchar contra la butaca, ¿no? Aparte, bueno, los espacios no son tan adecuados para niñas y niños, entonces las butacas los doblan un poco a la mitad como sándwich, o empiezan pues, a distraerse, a platicar, incluso se pueden parar y empezar a correr y todo, ¿no? Entonces, es un público muy transparente en ese sentido. Si no me interesa, te vas a enterar, ¿no? Y si me interesa también. En ese sentido, claro, es muy distinto las niñas y niñas en el contexto familiar, que puedan venir con mamá, papá o abuela, tíos, etcétera, hermanos más chiquitos, más grandes. Cómo se genera ese contexto de ser un espectador, que además tú estás viendo cómo reacciona tu familia. Eso también te condiciona, pues en lados lindos y feos, qué sé yo, pero es como si a mi mamá le dio risa, o a mi mamá la conmovió esto, o a mi papá, lo que sea. Están como muy conectados, ¿no? Los espectadores en ese lugar. Cuando son grupos de niñas y niños, viene toda una escuela o varias escuelas, y aparte tienes una maestra o maestro por cada 40 niñas y niños. Entonces no hay manera de que haya, por un lugar, el control, digamos, del comportamiento, pero tampoco el filtro de qué le está pasando a la otra persona a mi alrededor. Es distinto porque estoy entre pares, y entonces se generan otros códigos, ¿no? De público. Nos pasa mucho de pronto con niñas y niños más grandes, primaria, alta, secundaria, cuando se conmueven, les puede resultar muy incómodo conmoverse frente a sus compañeras y compañeros de clase, que no pasaría quizás en el contexto familiar. Sí, son muchas las variantes que hacen que esto sea tan distinto, ¿no? Pues es súper interesante, y ahorita hablamos un poco más de eso. Guadalupe, cuéntanos un poco de qué va el proyecto Taika. ¿Qué tipo de actividades están realizando? El proyecto Taika lo que hace es recurrir a acervos que consideramos, previa revisión, pueden ser interesantes para los niños definiendo su contexto. Siempre llevamos un plan B, porque a veces uno cree como adulto que eso es lo que le va a servir, resulta que lo hace a un lado y quiere otra cosa. Entonces somos así como el Santa Claus de los libros, porque llegamos con 2, 3 maletas pensando en plan A, B y C. A partir de eso, sobre todo en los refugios, en los albergues a los que acudimos, se extienden todos los libros, los niños tienen que tener un contacto con ellos, que dado el contexto en el que están como migrantes, no los tienen. O sea, no tienen libros. De hecho, nos pasó en la Caravana Grande que un niño empezó a copiar en una hojita un cuento, y yo le decía, pues, ¿te lo puedes llevar? Dice, no, es que mi maleta ya no cabe. Dice, y a mí me gusta leer. Entonces dobló la hojita y la guardó en su pantalón. Entonces, son experiencias donde el niño necesita estar en contacto con libros. Los libros, al final de cuentas, van a ser esa ventana, esa puerta a otros mundos, o a su propio mundo, a ese espejo donde él se va a ver. Entonces, al poner todos los libros de todas las clases que podamos abordar, los niños van eligiendo, ellos los leen o los ven solamente, porque también hay que entender que ellos, muchos no están alfabetizados, empiezan a leer como ellos desean, empiezan a compartir, y
posterior a eso empezamos a comentar, elegimos algún texto que todos consideren que es el que quieren que alguna de nosotras del proyecto sea leído en voz alta. Se da la libertad que ellos elijan de qué manera quiere ser abordado el libro. Y posterior hacemos lo que es la creación derivada, utilizando pues todo lo que las técnicas de narrativas, para que ellos puedan expresar ya como ellos deseen qué fue lo que pasó con ese texto. Han pasado cosas interesantes porque hemos trabajado con niños, niñas, adolescentes, adultos también, con los mismos textos. Entonces la respuesta sí es, como decías, muy, muy diferente porque nuestra historia es diferente. Cuando fue la caravana grande también, un chico venía muy enojado, un adolescente. Estábamos trabajando con un libro, al final estaban muy tensos, empezaron a pintar el piso y él dijo, si yo fuera mancha sería roja. Entonces todos voltearon, dice, sí, como la revolución que lucha por los derechos humanos. O sea, hizo su mancha y se salió. Entonces en ese momento todos se quedaron así y empezaron a manchar y empezaron a darle nombre a sus manchas. Entonces, en ese momento ya se construyó a partir de la lectura y cada quien lo hizo desde sí mismo, que esa es la virtud de los libros. El libro, como dices, es una herramienta poderosísima y debemos aprovecharla. ¿Qué tipo de textos llevan? Mira, en un inicio, así como que al no conocer el contexto migrante era un poco complejo. Uno pensaba que llevar libros de migración. Dice, bueno, pero al final, pues hablarle de migración a un migrante resultaba un poco extraño. Entonces empezamos a buscar libros que llegaran a ese camino de esperanza al final de cuentas, ¿no? Porque en el caso de los niños y las niñas, afrontarlos a un mundo en el que ellos no pueden tener tanta fuerza como para resolver, pues resulta frustrante para ellos también. Entonces abordamos temas donde sean la esperanza. Trabajamos ya con Bolay y hubo una esperanza para ellos. ¿Sí? Ellos construyeron su propio Bolay y hubo quien le puso género y dijo, no, Bolay no puede ser niña porque yo soy niño. Y bueno, construyeron su Bolay. Entonces sí hay una esperanza de un camino mejor, sobre todo si hablamos de procesos migratorios. Ahorita vamos a ir a un corte y vamos a seguir hablando de Bolay, que justo para ustedes que no lo saben, es un libro que hicimos en colaboración con Ate con Queso. Pero vamos a ir a un corte y regresamos a seguir hablando de cultura, infancia, libros, teatro y más. Muchas gracias, seguimos con los refugiados. Muchas gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. El día de hoy estamos tocando un tema desde mi punto de vista es muy bonito, que es el de infancia y cultura. Y en el corte anterior hablábamos de uno de los proyectos que traemos este año como ACNUR y la editorial Ate con Queso, que es un libro que es Bolay. Hoy nos acompaña Irma Uribe, que ella es la autora de Bolay y la directora de Ate con Queso. Cuéntanos un poquito de Bolay, cómo nace este proyecto y quién es Bolay. Gracias. Pues Bolay, ahorita nos comentaban que el proyecto Takei estaba también trabajando con la caravana migrante. Desde Ate con Queso hicimos lo propio. Estuvimos yendo a trabajar con niñas y niños en la caravana para leer cuentos, contar historias, discutirlas y en general como tratar de estar con ellos en un momento como de recreación y tener un ratito para platicar. Ahí nos brincó la necesidad de tener un libro desde Ate con Queso o en el catálogo de Ate con Queso que hablara sobre migración y sobre refugio y que hablara de manera esperanzadora, de manera como muy, muy optimista, no optimista en cuanto a las soluciones, sino en un optimismo del viaje, ¿no? En un optimismo de sentirse protegidos, de tener aliados, de poder hablar sobre el tema con diferentes personas y también hablar sobre migración y refugio para niños y niñas que no son migrantes, para poder sensibilizarles sobre el tema, para poder discutir cuáles son las diferencias entre una persona migrante y una persona refugiada, por qué la gente migra, por qué la gente sale de sus países, y poder platicar con esto como con diferentes públicos infantiles, ¿no? Más bien público infantil en diferentes como contextos. Bolay es una jaguar, que además los jaguares son el símbolo migrante. Y también es un punto de encuentro entre culturas latinoamericanas, sobre todo centroamericanas, y eso nos pareció muy interesante. Y ahorita, como platicaba Guadalupe, Bolay lo que busca es ser una esperanza y ser como un amigo, que en nuestra cabeza es México, es como una representación de lo que a nosotros nos gustaría que fuera el país y la sociedad mexicana para las personas migrantes y refugiadas.
y pues es esta historia que la verdad es que es muy linda. Lo publicamos en conjunto con ACNUR, con Fondo Unido, hace un par de meses. Y además es un libro súper interesante para nosotros por varias razones. Uno es que es nuestro primer título bilingüe. El libro tiene el texto tanto en inglés como en español, como justamente buscando también que niños y niñas en Estados Unidos que reciben personas migrantes en sus escuelas y en sus comunidades puedan leer el libro y puedan sensibilizarse sobre el tema. Y eso es muy, muy lindo para nosotros. Y por otro lado, es un libro importante porque es un libro que no está disponible comercialmente. Hace ratito les decía que Ate con Queso tiene un modelo 1 a 1 en donde por cada libro que vendemos regalamos el mismo libro a una familia en desventaja. Y en el caso de Bolai, todo el tiraje se está entregando de manera gratuita en comunidades con altas densidades de población migrante y también en albergues y en casas migrantes para que los niños y niñas que están en tránsito también puedan tener acceso al libro. Estaremos, digamos, en el programa pasando algunas imágenes de Bolai, pero también visualmente es muy atractivo, ¿no? Sí. También cuéntanos de esta parte que sí, el texto obviamente te cuenta esta historia, pero las imágenes también transmiten mucho, ¿no? Las imágenes transmiten muchísimo. La verdad es que las ilustradoras fueron dos, Lourdes Villagómez y Minerva Jaime, que hicieron un trabajo espectacular, ambas mexicanas. En Bolai, el personaje está inspirado en la figura de un alebrije, así que tiene como muchos elementos en su cuerpo. A mí me encanta porque es un personaje muy redondo gráficamente, tiene los 4 elementos en su cuerpo, tiene el agua, tiene el aire, tiene la tierra y tiene el fuego. Además que visualmente lo que decías, tiene muchos colores, está llena de color, es muy mexicana de muchas maneras y sin hacerlo fácil, ¿no? Es muy mexicana de una manera muy sutil y muy bonita y muy colorida. Por otro lado, Minerva, que trabajó todos los escenarios del libro, lo que buscó plasmar fue diferentes escenarios del contexto mexicano y de la ruta migrante, en donde podemos ver desde la selva chiapaneca en tonos muy verdes y muy terrosos, ¿no? hasta el desierto. La verdad es que es un libro muy bonito gráficamente, ha tenido muy buena opinión y muy buen recibimiento como de parte del público, tanto infantil como no infantil, y eso creo que es importante. Hace ratito decía, ¿no? O sea, hablar de literatura infantil con adultos es súper padre porque lo leen de diferentes maneras y también creo que porque les da una herramienta a los adultos que trabajan con niños o que tienen niños a su alrededor, a tu sobrino, a tu hijo, a tu alumno, a quien sea, de herramientas para hablar con ellos como desde otra perspectiva e incluso para reflexionar nosotros mismos cómo estamos abordando ciertos temas como la migración. Sí, y sigo con el tema, o sea, sí está pensado para que lo lean los niños y niñas que están en esa situación específica, digamos, de movilidad, pero también es una herramienta de sensibilización. Y ahí quería preguntar, porque muchas veces los temas difíciles, ¿no? Este es un tema difícil, ¿no? Que se entienda, digamos, ante la gente en general, pero cómo a través de los cuentos, a través de los niños, las familias enteras pueden a lo mejor lograr que se les mueva algo, ¿no? Y que alguna situación que no les era familiar, de pronto pues empiezan a normalizarla y entenderla, ¿no? Y desatar conversaciones en casa, en familias, en escuelas, ¿no? O sea, hace unos días estaba en la Feria Internacional de Eribón, Oaxaca, trabajando sobre Bolai con diferentes como poblaciones infantiles y algunos niños después del libro me decían como ya entendí, me gusta hablar de esto porque en mi casa pregunto y no me hacen caso, porque son temas como que de repente los adultos piensan es un tema de adultos, ¿no? Cuando son temas que los niños están viviendo de muchas maneras. Por un lado, están recibiendo toda la información sobre migración de los medios de comunicación y de las conversaciones que están a su alrededor. Muchas veces están viviendo ellos mismos la migración de diferentes maneras, o sea recibiendo niños y niñas migrantes o familias en sus comunidades o en sus escuelas, o ellos mismos, ¿no? Siendo parte de una migración y una movilización interna o internacional. Y por otro lado también nos da herramientas para hablar del tema desde una perspectiva como mucho más integradora y conciliadora y empática que la que de repente se da en los medios de comunicación, en las conversaciones, ¿no? O sea, muchas veces escuchamos de la migración como un problema, como una crisis, como todas estas palabras que implican algo negativo y, ¿no? Lo contextualizan como una problemática a resolver, cuando la verdad es que la migración ha existido siempre, es una situación que es parte inherente de la condición humana. Y si lo entendemos desde ese punto de vista y desde las coincidencias y desde como la interculturalidad, desde aprovechar las diferencias para crecer como personas y como sociedad, entonces
podemos como cambiar esta dinámica de cómo hablamos de migración y sobre todo con los niños, cómo ellos la entienden. Si todo el contexto les está diciendo este tema es un problema, los niños la entienden desde ese punto de vista. Y en cambio, si hablamos de migración con ellos desde desde otro camino, entonces también podemos detonar conversaciones con sus papás y con los adultos a su alrededor que vayan más hacia la empatía, la inclusión y como soluciones que en realidad deberían de ser las normales. Bueno, pues justo Proyecto Perla también aborda, ¿no? Este tema, más específicamente el tema de refugiados, que justamente es lo que, pues a lo que se dedica el ACNUR. Cuéntanos un poquito de Cosas Pequeñas y Extraordinarias, ¿no? Es una obra de teatro que tiene un poco más de 2 años, creo, y el ACNUR desde un inicio, pues un poco la tomó como suya porque era muy en el sentido, ¿no? De lo que nosotros queremos expresar y lo que nosotros queremos decir. Pero para ustedes también tiene un significado muy especial. Cuéntanos un poco cómo nace, ¿no? esta obra. Pues Cosas Pequeñas y Extraordinarias fue una obra que tuvo un proceso de creación bastante largo. Daniela y yo, que la coescribimos y la codirigimos, llevábamos ya mucho tiempo queriendo como hablar de nuestras propias historias familiares. Las dos tenemos migración forzada en las historias familiares. Y era un tema que teníamos ahí que estaba esperando, ¿no? Estaba esperando salir en algún momento. Entonces, por un lado está como la historia, la relación autobiográfica, digamos. Y otro punto, digamos, que fue muy impulsor para esta obra también fue cuando ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, que empezamos a identificar que en las marchas había muchas niñas y niños, ¿no? Que se sentían especialmente identificados con este suceso, porque al ser estudiantes, digamos, aunque fueran más grandes, había un lugar de identificación. Y empezamos a escuchar lo que las niñas y niños se preguntaban estando en esas movilizaciones, y nos impactó mucho entender, darnos cuenta que eran las mismas preguntas que teníamos nosotros, ¿no? También por una historia familiar personal decidimos que parte de la historia, si bien iba a estar centrada en el tema de la migración forzada, también tocaría el tema de la desaparición forzada, ¿no? Coincido contigo, hay tantos temas que son considerados como inmanejables, ¿no? Para niñas y niños, y que son del territorio de lo adulto, cuando en realidad pues las niñas y niños están en el mundo y están recibiendo estímulos informativos de la realidad todo el tiempo. Y claro que como adultos queremos a veces protegerlos de ciertas cosas, pero están caminando la tierra y están mirando todo lo que pasa en ella, están participando, son actores sociales, ¿no? Entonces, en este sentido es que también sobre estas cuestiones que pueden llegar a ser muy dolorosas o difíciles de comprender, pues poder compartir esa incertidumbre, ese dolor, esa alegría, ese todo sin ofrecer una respuesta, sin decir esto se resuelve así. Quizás hay algo como del deseo que siento que coincido mucho contigo, como en decir, ojalá fuera de esta manera, ¿no? Como me parece tan lindo escuchar, nos gustaría que México fuera como Bolay, ¿no? Y un poco, pues, para nosotras también contar la historia de Emma, que es una niña con su familia y todo lo que le sucede, como también nosotras poder decir desde nuestra trinchera, ojalá en todas las historias de migración puedan tener una comunidad de acogida amorosa y ¿no? Que volver a empezar en otro lugar sea muy feliz, ¿no? Finalmente nosotras en nuestra propia historia podemos, por más que hay cosas obviamente dolorosas y historias políticas complicadas detrás, pues hoy podemos decir, tenemos cosas de 2 lugares muy diferentes, ¿no? En el caso de Daniela incluso el idioma, las comidas, pues la relación a distancia con las abuelas y la familia, en fin, pero ya, claro, después de tantos años uno puede hacer las paces un poco con esa idea del corazón dividido o la patria dividida, ¿no? La idea de poder doblar el mapa y que esos 2 lugares se encuentren. Y cuando entiendes que se encuentran en ti, ¿no? Esos 2 países tan lejanos o esos 2 lugares tan lejanos, pues hay como un cierto remanso, ¿no? Entonces fue un poco eso, poder contar es la historia de Emma
la migración y todo, y acompañarla en ese proceso, ¿no? En la colaboración con ACNUR ha sido para nosotras muy, muy lindo poder compartir la historia con personas, familias, adultos y niños migrantes, y también mucho con las comunidades de acogida, ¿no? Y creemos que aquí hay un trabajo súper importante. Por un lado, abrazar, acompañar a las personas que están en tránsito, que están llegando, que están buscando el refugio, pero también poder comunicarnos con quienes reciben, quienes recibimos. Nos toca acompañar o recibir a todas las personas que están migrando, ¿no? Desde dónde y cómo, ¿no? Y que creo que como Bolait hay un doble propósito, porque si bien creo que una obra de teatro como Cosas Pequeñas, pues va más enfocada al público en general, ¿no? Digamos, más al público mexicano que a la población, digamos, que está viviendo esta situación, pero también hemos tenido funciones donde ha habido niños y niñas solicitantes de asilo, migrantes, refugiados, ¿no? Entonces hay este doble propósito de llegar como a ambos públicos. Se ha presentado en Tapachula, ¿no? Que creo que es muy diferente, ¿no? Sí se presenta la obra en Ciudad de México a Tapachula. Sí, totalmente. ¿No? ¿Cuál ha sido también esa experiencia de estar como, pues en las comunidades que hoy están como más presionadas, viviendo el contexto de la migración, pues a tope, ¿no? Al límite? ¿Qué ha sido para ustedes presentar allá, ¿no? Pues para nosotras ha sido muy, muy fuerte porque un poco la sensación, no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotras nos pasa un poco esta idea como de la xenofobia, el racismo, el rechazo, toda esta, como este contexto de violencia, de rechazo, de no entender la diferencia. La sensación es que está, quién sabe dónde, muy lejos, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a ir a los puntos migratorios claves, tanto en el norte como en el sur del país, a través de la colaboración con ACNUR, pues empezamos a encontrar que eso está mucho más cerca de lo que uno cree, lamentablemente. Y incluso nos acaba de pasar en Jalapa, que estuvimos en Jalapa también con ustedes allá, la rueda de prensa donde había solo personas que se dedican al periodismo, el tipo de preguntas y comentarios que hacían, como que había un lugar en el que, no quiero generalizar, pero sí, como que, la obra de teatro muy interesante, pero como tenían a una persona allí de ACNUR, pero a ver, ¿qué está pasando? A ver, toda esta gente está pidiendo, o sea, como un poco la sensación de invasión, la invasión, ¿qué vamos a hacer? Y decían, bueno, pero a ver, esta gente que se dedica, como que no sé, una periodista puso ahí como un ejemplo de unas, como que decía, bueno, unos venezolanos que se dedican como a la usura y a ellos les van a dar refugio. Estaba realmente indignada y preocupada. Y bueno, Azucena de ACNUR pues trataba de malabarear eso para poder explicar realmente lo que estaba pasando pero bueno, como que eso fue muy impresionante para nosotras. Por un lado, ver que todo este rechazo y todo pues no está tan lejano, ¿no? Está ahí nomás. Y estos lugares donde está habiendo mucho tránsito o muchas personas que ya están buscando establecerse allí, pues sí genera pues toda esta situación terrible, ¿no? De xenofobia, de racismo y de sí, como la sensación era como, pero alguien haga algo, se van a quedar aquí, ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, en ese lugar para nosotras la obra se vuelve, sobre todo porque siempre al final de la obra tenemos un diálogo con las niñas y niños. Emma se queda con sus museos de cosas pequeñas y extraordinarias en el teatro cuando la obra ya terminó y las niñas y niños se acercan pues a ver todos los objetos y a conversar. En esta como especie de esquizofrenia de, pero era una niña de 8 años, pero es una señora, ¿quién es? ¿No? Pero se genera un diálogo y sí allí nos ha tocado pues escuchar a muchas niñas y niños que dicen, es que es como en mi escuela, ¿no? Que ahora llegaron 2 niños nuevos que entraron aparte a la mitad del año escolar. Y ahora ya entendí por qué hablan diferente y pienso que a lo mejor como Emma, solo en ese proceso de identificación donde ellos puedan empezar un poco a ponerse en los zapatos del otro a través de la empatía, de ver otra historia y decir, claro, estas personas a lo mejor como Emma tuvieron que escapar y está sufriendo, está enojado y yo puedo hacer algo por él o por ella. En ese lugar es donde nosotras decimos, estamos contentas de sentir que ese trabajo pueda servir para algo, ¿no? El arte siempre tiene algo como épico, ¿no? Podemos cambiar el mundo y, yo siempre me debato en ese lugar, pero cuando tienes una respuesta, aunque sea, ¿no? Aunque tengas un niño que diga, ahora entiendo a mi compañero nuevo que viene de otro país y que le está pasando mal y que yo puedo hacer algo chiquito, pequeño, para que esa persona esté mejor, para que ese niño esté mejor.
como que ahí ya yo hago las paces y digo, para ese un niño sirvió, ¿no? Y en ese lugar, pues sí, las funciones que hemos tenido con ACNUR en estos lugares específicos, pues han sido muy, muy reveladoras, ¿no? De esa realidad. Además, tanto Volay como cosas pequeñas, la sutilidad, ¿no? De los mensajes, porque son temas, decíamos, difíciles, pero que se transmiten como si fueran naturales. Entonces, creo que eso es súper valioso y de eso se trata, ¿no? También, pues la empatía es un poco eso, ¿no? Vamos a ir a corte. Y sí, para el siguiente bloque vamos a hablar un poco más de justo xenofobia, ¿no? Cómo, pues a lo mejor la mayor parte de los mensajes que nos llegan son distintos o muy contrarios a lo que nosotros justo estamos tratando de decir y cómo lo podemos, pues, contrarrestar desde acá, desde esta trinchera. No se vayan, seguimos en Con los Refugiados, aquí estamos. Gracias por seguir con nosotros en Con los Refugiados. Estábamos hablando de infancia y cultura y al final del bloque pasado empezamos a hablar un poco de las expresiones de xenofobia. Lamentablemente estamos en un contexto donde estas expresiones han aflorado. El tema de justamente las caravanas bueno, que estuvieron desde el año pasado, como que un poco exacerbó estos pues, sentimientos discriminatorios. Hay pues expresiones que a lo mejor antes no las había tantas, ahora pues son mucho más frecuentes. Ha habido varias encuestas que han publicado pues medios de comunicación de usted acepta o rechaza y llama muchísimo la atención que más de la mitad de los encuestados rechazan o no quieren que vengan personas o sienten temor o miedo. No sé desde su punto de vista cómo lo han vivido, cómo lo han experimentado. Guadalupe, dices, ustedes han tenido presentaciones, ¿no? De libros, han tenido que, pues algunas actividades, digamos, con público en general y de pronto a lo mejor pueden tener, pues estas expresiones que les hayan comentado, les hayan dicho algunas cuestiones. Y entonces ustedes tienen que responder de otra manera, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ha sido Mira, esto. en la Feria del Libro del Zócalo, justamente cuando trabajamos con Volay, iban chicos del albergue Tochán. Ellos hicieron lecturas sobre temas migrantes. Ahí sí, porque eran niños no migrantes. Entonces, cada uno eligió un texto, lo compartió y al final vimos Volay. Y fue interesante porque había niños que sí decían, es que yo sí sé lo que es un migrante. Iban mamás que estaban afuera y conforme íbamos avanzando, yo veía cómo los niños volteaban a ver a la mamá y le hacían con el dedito. O sea, es interesante porque al final de cuentas las mamás son las que están generando todo eso, los adultos lo estamos generando. Los discursos que escuchamos, todo ese discurso de odio en contra de los migrantes, es un discurso adulto, no es un discurso de los niños. Los niños por sí no lo están generando. Entonces, cuando nosotros trabajamos con los textos y hacemos esa parte de sensibilizar, ahí sí específicamente, porque hay sesiones en las que el lector es el que va a crear su propia sesión, pero cuando son situaciones que pretendemos sensibilizar, como en este caso, sí hay una respuesta por parte de los niños, como muy clara, de que ellos aprecian a los migrantes, que no tienen temor a los migrantes, que no sucede nada, absolutamente, contrario al adulto. Entonces, sí da pena porque bueno, el adulto es el que está llevando de la mano a los niños. Y si estamos hablando en esa parte de la cultura, de la educación, de la integración, de la inclusión, pues, ¿qué estamos haciendo? Entonces, sí es para poner como que alerta. En la Feria del Libro, los niños estaban encantados escuchando el tono de voz de un cubano, de un hondureño, de un colombiano. Y al final, todos estuvimos platicando y les decían, tú dime a ver, di Volay. Volay. Soltaban la risa. Es que soy muy bonito. Y tú, a ver, dime mi nombre. Escuchando el tono de ellos. Y los papás, bueno, había quien se volteaba, se sonrojaba porque el niño le hacía con el dedito así. Entonces, esta parte de la xenofobia está tremendamente arraigada en el adulto. Jairo Buitrago en una ocasión publicaba, si en los libros infantiles cuando llegan a la X, en lugar de decir gilófono, dijeran xenofobia, ¿qué sucedería? Iríamos cambiando. ¿Sí? Quitar la palabra gilófono, que va con la X, y hablar de otras cosas. Sí, porque además no, el mexicano no se asume, obviamente, como claro, xenófobo o discriminador, ¿no? No. Eso es algo que sucede en otras partes, pero aquí no. Pero de pronto
pues en las mismas expresiones del día a día, algún comentario por ahí, ¿no? De, ay, nos van a quitar los trabajos, solo vienen a robar, o sea, y esas conversaciones están, ¿no? Y están en las casas y en las familias, y también los niños Pues la de están pronto escuchando. también las están escuchando, ¿no? Sí, y frases, por ejemplo, un niño un día me dijo, es que mi mamá dice que no quiere a los migrantes porque las mujeres vienen por los hombres para casarse con ellos y yo me voy a quedar sin papá, o sea, muy preocupado Claro. de un discurso que pues, bueno, no tiene nada que ver. Mm. Entonces, sí hay una preocupación en qué hacemos los adultos y nos toca en esta parte, y hablo en plural, del arte y la cultura, compartir otras estrategias, otras herramientas, donde se puede olvidar todo esto. Por lo menos para el niño que estructure otra cosa. Sí, claro. Que el niño también la va a tener difícil, porque llegar con un tema a su casa, con 5 adultos que tienen ya toda una estructura, pues sí, de rechazo, va a ser un poco complicado, pero no imposible. Y los niños de hoy, la verdad es que se quedan con lo que ellos creen y lo guardan y lo van a sacar cuando tenga que ser. Algo que definitivamente sí ha ido cambiando es como el contexto migratorio en México. Si antes eran los mexicanos yendo a Estados Unidos, luego digamos, los migrantes centroamericanos también yendo a Estados Unidos, desde ACNUR lo que hemos visto es que cada vez son más personas que van a elegir a México como país de destino. ¿Y por qué? Por diferentes razones, pero una de ellas porque son gente que tiene que dejarlo todo atrás, no por una razón económica, sino porque tiene que salir huyendo un poco Seguridad. lo que se menciona en cosas pequeñas y extraordinarias. Se van a quedar. Ahora, tampoco es que el número sea desbordante, ¿no? O sea, si vemos como el número de habitantes que tiene México en comparación con las personas que están llegando, realmente no es un problema. En México tradicionalmente la población extranjera no llega ni al 1%. O sea, creemos que están llegando demasiadas personas cuando si nos comparamos con otros países en realidad pues la proporción es bastante baja. Entonces, también hay como algunos mitos ahí, ¿no? Que pues al final las personas no conocen, pero como ven que llegó tal cual, dicen, ah, pues ya, ¿no? Esto, como decías, es una invasión. Pues no, en realidad no lo es, pero justamente hay que ir hablando cada vez más de estos temas. Irma, no sé si ustedes también, qué tan cerca han tenido estos temas de discursos de odio, xenofobia, sí. Y no sé, sobre todo pues en las dinámicas que también tienen, ¿no? ¿Cómo los abordan? ¿Cómo hablar de esto? Pues ha variado, la verdad es que nosotros, sobre todo ahora que hemos estado presentando Bolay en distintas ferias del libro ahorita, que es la temporada de ferias, hemos estado haciendo muchas presentaciones con niños y niñas, ¿no? En escuelas o varía en las ferias mismas, muchas veces es mayoritario el público infantil. No nos ha pasado tanto con niños que nos hagan comentarios, ¿no? De, ay, pero mi mamá, ¿no? Así, no nos ha pasado tanto. Sí nos ha pasado más en ruedas de prensa, ¿no? Con medios o con comentarios de los adultos que están en estas presentaciones que al final dicen como, ¿y por qué escribieron un libro sobre este problema? ¿No? No, es el discurso justo lo que nos da como de repente, son sutilezas que nos dan a entender cómo las personas están percibiendo la migración y todo como el fenómeno. Con niños nos ha pasado mucho más. La verdad es que hemos tenido mucha suerte de ir a escuelas en donde los maestros están muy interesados en hablar sobre migración con niños y niñas, sobre todo ahora, por ejemplo, en comunidades en Oaxaca, en donde es, o sea, Oaxaca es un estado en donde la migración se da de muchas maneras, ¿no? Internamente en el estado y también gente que va, gente que llega. Y muchos de los niños estaban, ay, como Juanito, ay, como quién sabe quién, ay, como el día que vino no sé quién. O sea, luego identifican, luego saben. A mí me impresionó de manera muy grata que los niños y las niñas en Oaxaca estaban muy empapados del tema de migración, de refugio, de asilo, de muchas maneras. También ellos tienen familiares que han migrado o que se han ido, ¿no? A trabajar a otro país. Así que conocen también como en carne propia la distancia, que es muy interesante. La verdad es que ha sido como una experiencia interesante estar platicando con los niños. No hemos tenido expresiones de xenofobia directamente con ellos y ellas, pero sí lo hemos sentido más como de parte de los adultos y los medios de comunicación que de repente otra vez problematizan el fenómeno migratorio cuando nosotros lo estamos tratando de abordar desde un punto de vista muy diferente a un problema.
ha sido interesante también que hemos tenido mucha reacción de gente queriendo comprar el libro para sus hijos. O sea, hemos tenido muchas peticiones de dónde puedo conseguir el libro, en dónde puedo conseguir el libro, en dónde puedo conseguir el libro. De gente que leyó, que lo vio en la feria del libro, que leyó algún artículo en algún medio de comunicación, que nos hizo el favor de publicar sobre Bolay y sobre como todo el trabajo que estamos haciendo. Entonces, la verdad es que ha sido muy interesante que mucha gente quiere hablar de esto con sus hijos y de repente no tiene las herramientas para hacerlo desde una perspectiva que venga de la empatía. Entonces, eso ha sido, por ejemplo, algo muy bueno, algo que nos estamos dando cuenta. Hay una necesidad, ¿no?, de los niños, por un lado, y de los adultos, por otro lado, de dialogar sobre estos temas. Y un poco como decías hace rato, ¿no? Y esto se da en gran manera, o de gran manera, porque de repente nosotros como adultos entendemos esto como que pertenece a nuestro mundo adulto y no al mundo de los niños. Y sí hemos tenido muy buena demanda, ¿no?, del libro, ¿dónde puedo conseguirlo? Porque yo necesito hablar de esto en mi casa o con mis hijos o con mis alumnos, o me gustaría llevarlo a Estados Unidos, me gustaría, ¿no? Y creo que eso también nos da como el otro lado de la moneda. Si bien hay muchas expresiones de xenofobia, ¿no?, también hay una buena parte de personas interesadas en hablar de esto, en tratarlo con los niños, en empatizar, en buscar solidarizarse, y eso creo que es algo genial. No es un tema que sea nada más de adultos, que este año una tercera parte de los solicitantes de asilo son niñas, niños y adolescentes. El perfil ha cambiado, ¿no? Antes veías a muchos más hombres solos. Bueno, ahora no son hombres solos, están llegando las familias y están llegando muchos niños. Y no nada más pensemos en adolescentes, están llegando niños pequeños. Entonces, no podemos decir que este fenómeno, digamos, de movilidad solamente afecta a si eres hombre en edad productiva, no, o sea, realmente no, está afectando a más, y hay que hablar de los temas, porque justo si llega el compañerito que viene de otro país, pues claro que hay que trabajar también el tema de la empatía. Mica, hablabas un poco también de xenofobia en esta rueda de prensa un poco rara, ¿no?, que tuvieron en Jalapa, pero ustedes que vienen justo pues de esta tradición de asilo en México, ¿no? Finalmente sus familias llegan por cuestiones de pues situaciones en Sudamérica, ¿no?, que sucedieron hace algunas décadas, y de alguna manera México siempre se ha mantenido con esta estatus, por decirlo así, de pues tradición de asilo, de puertas abiertas, etcétera. ¿Cómo choca esto con lo que estamos viendo hoy, ¿no? Porque vemos expresiones de xenofobia en un país que pues dice ser solidario y dice ser abierto, ¿no? Entonces, no sé si a ustedes les ha pegado un poco esto. Pues sí, un poco a mí lo que me resulta curioso es cuando la gente dice, es que este nuevo fenómeno que está sucediendo, ¿no? Como tú decías, pues es algo que, ¿no?, que pues claramente sucede desde que caminamos la tierra, pues desde que caminamos la tierra, caminamos la tierra. Y pues las migraciones pueden suceder por cualquier cantidad de razones, de toda índole. Pero como que lo que yo creo es que, o sea, por un lado, desde muchos territorios, desde el arte, desde los derechos humanos, se están haciendo un montón de trabajos que están vinculados con poder ayudar, acompañar a estos procesos migratorios. Y pues lo que yo me quedaba pensando es, claro, o sea, la xenofobia es algo que existe también desde hace muchísimo, ¿no? Y que quiero que no me duela tanto y pensar que es solo un miedo muy profundo a lo diferente, que es muy sencillo cuando dejas de mirar lo diferente y miras todas las coincidencias, empieza a suceder el encuentro de otra manera. Pero también creo que sí hay que pensar en cómo el Estado trabaja con eso para empezar a cambiar como los componentes de la tierra, ¿no?, donde van a crecer las flores y las plantas. Pensaba, pues, que no es lo mismo, por ejemplo, hablar de homofobia antes de la ley de matrimonio igualitario que después de que existe la ley, ¿no? Porque hay una cosa donde el Estado finalmente está diciendo, pero acá está este derecho. Después, claro, las personas podrán tener las ideas que sean sobre ese tema, ¿no? Pero allí está la ley que protege a esa gente y que le otorga un derecho que tendría que haber tenido siempre. Okay. Entonces, con el fenómeno migratorio, creo que algo que ayudaría a empezar a erradicar los procesos de xenofobia y de rechazo, que tiene que venir desde la ley misma,
desde cómo el Estado encara esto, ¿no? Claro, nosotras desde nuestras trincheras vamos haciendo un montón de trabajo para cambiar eso y sin duda la educación y la cultura son fundamentales para todo, ¿no? En la vida, la verdad. Pero ¿cómo el Estado dialoga con eso? ¿Cómo el Estado dice, aquí están estos derechos? Y desde las propias leyes vamos a generar, ¿no?, unas condiciones diferentes, ¿no? Sí, en mi caso personal yo puedo identificar, claro, México nos recibió con las puertas abiertas en términos del afecto, de quizás ciertas posibilidades de trabajo, sobre todo primero de salvar la vida, ¿no? Y después todo lo demás. Pero a la vez hay una parte que tiene que ver con lo legislativo que no se corresponde, ¿no? Y todos las personas de mi edad, como los hijos del exilio sudamericano, nos vimos en problemas migratorios muy complejos, ¿no? Y con nosotros, con la fortuna, digamos, de ser una migración de clase media, que no es necesariamente la migración que está sucediendo ahora, ¿no? Con las condiciones económicas son muy distintas, en fin. Entonces yo digo, claro, nosotras desde nuestro lugar hacemos, pero el Estado, ¿qué pone? Es tremendo lo que hablábamos en el corte, ¿no? Que hay trabajos que si no eres mexicano por nacimiento no puedes hacer. ¿Cómo es el acceso a la salud? En fin, hay pues toda una serie de temas, ¿no? Bueno, una básica, los niños siguen estando en detención migratoria. Claro, o sea, ¿No? solo O sea, estar detenido por migrar ya debería. Y siendo menor de edad, Sí. ¿no? O sea, y ya hablaremos en otro programa específicamente de los temas de niños, niñas, adolescentes y la migración, pero no me imagino un niño en detención por cómo entiende, ¿no? Que está detenido. Además, ¿cómo llegas a ese niño en detención? Yo no sé si ustedes puedan entrar a estaciones migratorias, imagino que no, pero, o sea, se hace más complejo. Una cosa es estar en un albergue, a lo mejor con un niño, bueno, pero otra cosa que ya pasó o está en experiencia de detención, y eso es algo que se supone que por ley ya no debería de estar ocurriendo y sigue, Sí. ¿no? Y también yo creo que el espejo, como muy breve, ¿no? En general en México tendemos a ser muy empáticos y solidarios con las situaciones a las que se podrían enfrentar nuestros connacionales intentando migrar a Estados Unidos, incluso de vacaciones en no sé dónde y que, por ser mexicano tienes algún problema, ¿no? Entonces, curioso que esto, como esa empatía podría también ayudar a generar un entendimiento de lo que está pasando en México con la gente que llega de otros países para poder como predicar con el ejemplo de alguna manera, ¿no? O sea, esas cosas terribles que vemos en la frontera de Estados Unidos, pues a mí me ha tocado verlas en la frontera sur de México, Claro. ¿no? Vamos a ir cerrando. Guadalupe, yo no sé, por ejemplo, si haya personas que quisieran ser voluntarias, ayudarles, ¿hay manera de colaborar con ustedes? Claro. Si nos puedes comentar Claro eso. que sí, bueno, en las redes sociales estamos como Proyecto Taika y Ajá. de hecho tenemos voluntarias. Ok. Tenemos en el área de pedagogía que están en Cafemín apoyando en la certificación de Linea. Hay psicólogas que están en Comar también. Hay una diseñadora gráfica que se encarga de todos los diseños y de materiales para los niños y niñas. Hay una comunicóloga también que está haciendo trabajo con adolescentes, un proyecto muy interesante donde ellos van a producir sus videos de su experiencia migratoria, pero están haciendo guiones, están haciendo toda la producción, que también es muy interesante. Hay una chica que es ingeniera ambiental y trabaja también esta parte de la tierra, como el ser tú mismo, también muy interesante el trabajo. Entonces, quien desee colaborar, Proyecto Taika, nos escriben y con gusto. Todas las manos nos van entrelazando y vamos haciendo redes fuertes, es lo que necesitamos. Porque efectivamente es el gobierno nos puede poner barreras o le pone barreras a ellos, pero nosotros tenemos que hacer redes para ir haciendo algo mejor. Irma y Mica, 10 segundos cada una porque ya se nos acaba el tiempo. ¿Dónde las pueden seguir? ¿No? Digamos, Ate con Queso. Ate con Queso pueden encontrarnos en redes como Ate con Queso. En Twitter estamos como @ateconquesoes, igual en Instagram y en Facebook diagonal Ate con Queso. Escríbanos, busquen nuestros libros, apoyen nuestro trabajo para que más niños y niñas tengan libros en su casa. Y Mica, tus redes y también la función del 8 y 9, ¿no? Que sí. sería... Nosotras estamos en las redes como Proyecto Perla Teatro, solo en Twitter nos cupo, entonces Proyecto Perla T. En Instagram, en Facebook, en Twitter. Y pues nos queda el último fin de semana de funciones, el 9 y 10 de noviembre, sábado y domingo, a las 11:30 y a la 1:30 de la tarde en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario. Es entrada libre,
Así que nos esperamos cosas pequeñas y extraordinarias. Y yo, como siempre, pues les agradezco mucho de habernos acompañado en esta emisión de Con los Refugiados. Nos vemos la próxima semana, a esta misma hora. Que estén bien.